El año pasado, cuando tuvimos los distintos retiros en el tiempo litúrgico, ¿os acordáis que los dedicamos a explicar el misterio que la Iglesia nos invitaba a vivir a través de lo que podíamos llamar en cada tiempo litúrgico de los prefacios? Los prefacios de Adviento, cuando fue el retiro de Adviento, de Navidad, cuando fue el retiro de Navidad, de Cuaresma, cuando fue el retiro de Cuaresma, de Pascua, cuando fue el retiro de Pascua, porque teníamos como muy claro que a través de la liturgia también es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Y también se nos transmite muchísimo de lo que la Iglesia quiere que meditamos y vivamos en estos días. El último retiro que di de Adviento en nuestro canal diocesano, dirigido por supuesto a los religiosos, las religiosas, vida contemplativa, pero también a los sacerdotes, a los laicos, a todos los hombres y mujeres que quieren hacer un retiro y que podíamos decir que por su situación quizás no puedan retirarse a un monasterio o a un centro de espiritualidad y que son como pistas que pueden ayudar para profundizar en el misterio que la Iglesia quiere que vivamos. ¿Os acordáis que el último retiro os hablé de un testigo excepcional del Adviento, San José? Y os prometía que ahora en Navidad íbamos a hablar también de los testigos de la Navidad. Cuando llegue la Cuaresma, si Dios quiere, o Pascua, también hablaremos de los testigos de la Cuaresma y los testigos de la Pascua. Si el año pasado era la clave litúrgica de los prefacios, este año va a ser la clave evangélica de los testigos que han vivido el misterio de Adviento o el misterio de la Navidad. Claro, el centro de todo el misterio de la Navidad es Jesucristo que nace, pero Jesucristo que nace viene a través de nuestra Madre la Virgen. Por eso hemos dicho en Adviento algo bellísimo: María le esperó con inefable amor de madre. Por tanto, la gran protagonista del Adviento es María. Pero hay algunos protagonistas más también, por ejemplo, los pastores, por ejemplo, los magos, los reyes magos que vienen de Oriente. Por ejemplo, también está San José en el pesebre. Incluso lo que la tradición ha rodeado de testigos también, humildes, cuando ponemos el nacimiento de Belén, el nacimiento del niño Jesús en nuestras casas, en nuestras parroquias, vemos que hay muchos protagonistas. Yo querría centrarme en un texto evangélico que se lee la noche de la Navidad. Y en ese texto, que es el texto de Lucas, que habla del nacimiento de Jesús, ahí aparece, por supuesto, los testigos, especialmente la Virgen, nuestra Madre. Ella es la que verdaderamente lleva en su seno la esperanza deseada. Y es lo que más necesitamos en este tiempo de Navidad, y siempre, que es un tiempo sobre todo de esperanza. Mirad, nuestro mundo tiene la fe que tiene, y nosotros tenemos la fe que tenemos, y buscamos y le pedimos al Señor una y otra vez, como en este retiro: Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Pero es verdad que quizás el mundo de hoy lo que vive es con una gran desesperanza. Ha perdido el sentido de la esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Hacia dónde caminamos? ¿No acabamos de superar la pandemia? ¿Qué va a ser de nuestros trabajos, de nuestras familias? ¿Volveremos otra vez a una situación como la que hemos vivido? Son momentos en que nos puede faltar un poco la esperanza. ¿Quién alienta la esperanza en la Navidad? La Virgen, nuestra Madre. En muchas advocaciones populares se le llama la Virgen de la Esperanza, porque ella trae en su seno la esperanza deseada, que es Jesús. Por eso yo os voy a proponer un retiro muy sencillo en esta Navidad. Un retiro que vamos a tomar lo que lee la Iglesia en la noche de la Navidad, el texto precioso de Lucas 2, que voy a ir meditando. Voy a hacer lectura de la palabra de Dios, voy a meditar y voy a aplicarlo a la vida con la oración y la contemplación. Eso es un poco el esquema del retiro, siguiendo el texto de Lucas 2 y siguiendo esto que ha sido como los objetivos que tenemos precisamente en este tema de Navidad, donde también estamos viviendo un momento sinodal, estamos viviendo en todas las diócesis del mundo, convocados por el Papa Francisco,
a esta vivencia del sínodo y que nosotros queremos también en nuestra archidiócesis y en toda la Iglesia vivir secundando esta iniciativa luminosa siempre del Papa Francisco. Pues desde ahí vamos a ver este texto. Mirad, el texto de Lucas 2 dice así: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Mirad, lo primero es que el nacimiento de Jesús se vive como todo en unas circunstancias que aparentemente pueden ser un poco como por lo menos desconcertantes. Estoy seguro que quizás la Virgen estaba todavía en Nazaret, con José, esperando el nacimiento de Jesús, no faltaría mucho. Ella conocería las Escrituras que decía: y tú, Belén de Judá, Belén, que significa casa del pan, tú no eres ni mucho ni menos la más pequeña, porque de ti va a salir el que va a guiar al pueblo de Israel. Por tanto, de pronto, un edicto, que normalmente estos edictos del César Augusto eran odiados por el pueblo, por una razón muy sencilla, porque eran precisamente una especie en la cual los gobernantes, los poderosos, hacían alarde de su poder. ¿Cuántos tenemos para la guerra, adiestrados? ¿Cuántos caballerías? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos carros? En el fondo no era más, y no les importaba, pues que los pobres gentes se tuviese que ir cada uno a su lugar para empadronarse. Y eso le pasó a María y a José. Por tanto, ¿qué significa esto para nuestra vida espiritual en este retiro de Navidad? Caminando juntos con alegría, que es el lema que estamos viviendo en nuestra archidiócesis de Toledo y que lo estamos viviendo sacerdotes, vida consagrada y laicos, caminando juntos. Pues lo primero que nos sugiere es cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y al final se va a cumplir la profecía de que va a nacer en Belén. Pero eso sí, por el capricho aparentemente de un gobernador, aparentemente por los renglones torcidos de los hombres. Y esto es muy importante, mirad, porque el misterio de la Navidad solo se entiende cuando aceptamos a Dios y su amor hacia nosotros, que eso nos dará esperanza, pero también cuando pensemos que junto con el amor del Señor hay que aceptar las circunstancias en que en Dios nos envuelve. Si habéis leído el libro, que muchas veces lo hemos recomendado y que el Papa Juan Pablo II y tantos han recomendado, y el último, el Papa Francisco, precisamente cuando convocó el año de San José, el libro de Dobransky, La sombra del Padre, pues cuentan cómo iban todos camino hacia distintas caravanas, los hombres por un sitio, las mujeres por otros, por miedo a que les asaltaran en los desiertos, en las emboscadas, iban caminando, iban todos poniendo verde a los gobernadores, diciendo, pues que fíjate, ahora tenemos que irnos de un sitio a otro, esto no hay derecho, un poco pues una situación parecida a la nuestra, ¿no? De mucha crispación. Y ahí van todos. María y José irían con ellos, irían en un momento, pues también la Virgen ya a punto de dar a luz, por lo tanto, José pensando en ella, era una niña, era una cría, era una mujer. La Virgen podía tener 16 años, 17, 15, era una mujer que, como en aquellos momentos, era que ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, ha concebido en su seno y ahora espera el momento de dar a luz. Pero es importante esta clave, mirad, aceptar a Dios es también aceptar las circunstancias en que Dios nos envuelve. Los acontecimientos y las circunstancias de nuestra vida son como verdaderamente una presencia y cómo Dios actúa en nuestra vida y en nuestra existencia. Por eso sale este edicto del gobernador y ahí van María y José, que pensarían también como todos los israelitas y judíos de aquella época, menudo embolado nos mete a Dios. Y sin embargo, por otra parte, pensaría, pues bueno, pues Dios dirá, la actitud de la Virgen, la protagonista de este Adviento, le esperó con inefable amor de madre, pero también aquella mujer que creyó que para Dios nada es imposible.
Y estoy seguro que ella pensaría lo que pensaría junto a la cruz. El Padre sabrá, Dios sabrá. Por eso digo que en la vida cristiana, en la vida espiritual, que es vivir de fe, de esperanza y de caridad, la esperanza nos tiene que llevar a vivir siempre con la convicción de que el Padre sabrá y de que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que Dios se sale con las suyas y que la última palabra la tiene la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, la voluntad de Dios. Y fijaros que con algo tan poco agraciado para el pueblo como era un edicto de un emperador que lo único que quería era presumir de las fuerzas que tenía para hacer la guerra, incluso, en el fondo, cómo Dios se sale con las suyas. Van caminando y va todo el pueblo, y María y José perdido entre la multitud, entre aquellos que caminaban por aquellos lugares, ¿no? Irían pensando seguramente lo que decía el Salmo del buen pastor: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Belén está en la Biblia, no así Nazaret. Nazaret, donde vive la mayoría del tiempo la Sagrada Familia, decía Flavio Josefo que no aparecía ni en los mapas, vamos. Pero sin embargo Belén sí era una ciudad bíblica, porque era la patria del rey David. Y ahí es donde se pone el nacimiento del Mesías. Y tú, Belén, de ti nacerá un caudillo, nacerá el Señor. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mirad, no puede decir nada más sencillo, ni más humilde. Ellos caminan, ellos son peregrinos de la fe, así presentan Redentoris Mater a la Virgen Juan Pablo II, y el Redentoris Custos también presenta a San José como unido a la fe de su esposa, de María, como peregrinos de la fe. Y van pues allá a empadronarse a Belén, van caminando normalmente de Nazaret a Belén. Belén es como una especie de barrio de Jerusalén, unos 6 kilómetros habría, o 7, muy poco, ¿no? Y ellos, y desde Nazaret pues son unos 100 y pico de kilómetros, 150 kilómetros, van caminando más o menos, ¿no?, por aquellas llanuras, atravesando valles y atravesando lugares difíciles y siempre con los peligros de salteadores, ¿no? Y va María, María quería, pues como le hemos presentado en todo el Adviento, esperando con inefable amor de madre. ¿Cuándo vendría? ¿Cuándo vería su cara? Como pasa a todas las madres, ¿no? ¿Cuándo tocaría al verbo de la vida? ¿Cuándo le daría de mamar? ¿Cuándo le cuidaría? ¿Cuándo sería el centro, y es el centro de su corazón y de su vida, su tesoro, ¿no? Entonces ella va, pues como van todas las madres, esperanzadas, ilusionadas, por otra parte, en este caso, desconcertada también. A veces Dios en nuestra vida de fe y de esperanza, a veces nos implica en el seguimiento, muchas veces nos complica, como ahora es una complicación. Por otra parte, para que se cumpla las escrituras de que nacerá en Belén, tienen que salir de Nazaret. Y sin embargo, aparentemente todo parece que se complica. Y sin embargo, cuando llegan a Belén, a pesar de todo, luego Dios va abriendo y va diciendo, y se va haciendo camino al andar, ¿no? Por tanto, es ese sentido que tiene, ¿no? Y sucedió 2 veces. La segunda vez que aparece en Lucas sucedió. Es decir, fue real, fue un hecho histórico. Y sucedió. No se lo inventa, no es algo poético. La Navidad podemos nosotros hacerla poesía, y tiene también, y cantos, y cantar Noche de Paz y Adeste Fideles, y podemos tener esa... Pero la Navidad es un misterio vivido en el corazón de los grandes protagonistas y que lo viven desde esa profunda accesión y esperanza, sabiendo que es un misterio en el que Dios nos envuelve, misterio que no significa oscuridad,
No hay nada más luminoso que los misterios. Total no es luminoso, por ejemplo, la Eucaristía, que Cristo se haya querido quedar en un poco de pan y un poco de vino. El misterio de la Navidad es muy luminoso, es noche de paz, noche de luz, noche de amor. Y este es el misterio que cada uno de nosotros vive en esos momentos, ¿no? María camina y José van caminando. Aparentemente Dios les ha despojado de todo, pero les ha dejado el gran tesoro que es su Hijo, que es Jesús. Y a veces también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguimiento de Jesús, en nuestra vida consagrada, de sacerdote, de laicos, que vive un compromiso de seguir a Jesús, a veces parece como que Dios nos despoja de cosas. A veces nos despoja de salud, nos despoja también a veces de bienes materiales, nos despoja también muchas veces aparentemente del éxito, nos despoja a veces también de que las cosas nos salgan bien. Aparentemente Dios parece como que nos despoja para que nos quedemos con el tesoro de nuestra vida, que es Jesús. Y eso es lo que le pasa a José y a María. Han dejado todo en Nazaret, se han puesto en camino, el camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, lo cantan los villancicos de todos los lugares del mundo, van caminando, como también cantan algunos villancicos, caminante, camina ligero, no te canses de caminar, que te espera Jesús y María con el niño en el portal. Caminante, camina ligero, ellos van caminando, quizás no muy ligero hasta que llegan a Belén. Podríamos pensar nosotros, como en esta primera parte con la gran protagonista del Adviento, que hemos dicho que ha sido María, y en el gran protagonista de la Navidad, que es Jesús que nace, pero Jesús nace en el seno purísimo de María. Y en este sentido podemos decir que la primera parte, como tres partes en esta meditación, en esta lección que estamos haciendo divina, para luego meditarla y orarla y contemplarla, ¿no? Por eso ellos van camino y llegan a Belén y se encuentran con un misterio que no está, o con una realidad que verdaderamente podríamos decir no es fácil de explicar. José, que era de la casa de David, de Belén, pues aparentemente no le reciben en ninguna posada, no encuentran sitio en ella. Quizás tenga de fondo el texto del Evangelio del prólogo de San Juan, que vamos también a meditar el día 25 de diciembre, en la Navidad. Este texto antes se rezaba y se leía en casi todos los domingos, el texto del prólogo de San Juan. ¿Por qué digo que está el prólogo de San Juan? Porque el prólogo de San Juan recoge la experiencia que tiene María y José buscando posada en Belén. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a los de su casa y los de su casa no le acogieron. Vino verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, y el mundo estaba como muy preocupado por otras cosas. Por eso dice, y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Es un misterio, ¿verdad? Está en Belén, ¿no? Belén, que significa casa del pan, y que a mí me encanta explicarlo porque María y José colocan al niño en el pesebre, en una ciudad eucarística como es Toledo, la ciudad del Corpus Christi. Cuánto nos dice a nosotros Belén como casa del pan y como lugar eucarístico. María coloca a Jesús en el pesebre, lugar donde comían los animales, el comedero de los animales. ¿Por qué coloca allí? Pues para explicarnos que también Él ha venido a dejarse comer. Es comida y bebida, el que coma de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía es la carne que nació de María Virgen, resucitada, pero es la carne que nació de María Virgen. Por eso es tan hermoso descubrir ¿no? Lo colocan allí, esta realidad, allá en un pesebre. Y le envolvió en pañales, esto lo recoge mucho toda la iconografía cristiana. También un poco pensando también en que verdaderamente era un niño, verdaderamente se hizo uno de nosotros, vivió nuestra vida humana para que nosotros vivamos la vida divina.
Como dice preciosamente el prefacio de la Navidad, que el año pasado lo estuvimos comentando, a través de lo visible, un niño, hemos llegado al amor de lo invisible, lo que palparon del verbo de la vida. Y fijaros que y dio a luz a su primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Podríamos pensar en esta segunda clave de la fe de María y de José, de la esperanza de María y de José. Algo que a mí me parece que es precioso, y es en nuestra propia vida descubrir que al Señor va siempre suscitándonos esperanza y abriendo caminos. Aunque parezca que se cierran todas las puertas, al final siempre se abre la puerta de su corazón y de su misericordia, que es la mejor. Por eso es tan clave y tan importante pensar que allá en Belén, probablemente allá en Belén habría unos lugares allí donde iban los animales a pernoctar por la noche, a estar por la noche, porque eran lugares también que cuando hacía frío lo hacía de verdad, y entonces pues estaban allí, y allí es donde van a nacer. Probablemente podía pensar María, pero este niño, si Dios es su padre, aparentemente parece que no le cuida. Si tanto le quiere Dios, le quiere su Padre Dios, ¿por qué nos deja la intemperie? ¿Por qué nos deja la noche fría? ¿Por qué nos deja? ¿Dónde están los familiares de José? Era de la estirpe de David. No hay aparentemente nada de que parezca como que Dios interviene a favor de los pobres, intervenga a favor de los que sufren, intervenga a favor de aquellos que se han fiado de Él, porque todo el camino de María ha sido fiarse y creer que para Dios nada es imposible. Esa es la actitud de María, nuestra Madre, y de José, que vive su fe unida a su esposa. Podríamos un poco pensar si quizás nuestra vida también de seguimiento de Jesús no es así muchas veces. A veces parece que Dios calla. A veces parece como que no entendemos los caminos de Dios. Y luego Dios es verdad, que luego Dios se va poco a poco explicando. A veces queremos llegar a entender los misterios de Dios y hay que caer de rodillas, hay que caer arrodillados, hay que adorar el misterio para que podamos comprender cómo Dios sigue actuando y vivo en nuestra vida, aunque aparentemente sea de noche. Recuerdo un cuentecito, es un cuento, una parábola, que me impresionó mucho cuando la escuché, hace ya muchos años, cuando estaba en Valladolid. Durante un tiempo la meditaba. Dice que había una vez en un pueblo, fuera de los pueblos, vivía en una especie como de casa de campo, de chalet, vivía un matrimonio con 3 hijos. La mujer era muy creyente, él no creía en nada, ni creía en la Navidad, ni creía en el misterio de Dios. Pensaba que era una tontería, un invento de los niños, ¿no? Es verdad que la Navidad solo se vive de verdad cuando tenemos los ojos abiertos con el asombro de los niños o vivamos este misterio con la santidad de tantos y tantos santos que se han extasiado en la Noche Santa. Pues aquel hombre pensaba que aquello era una tontería. Y un día, el día de la Navidad, pues la madre, la mujer, con sus 3 hijos, nos vamos a la misa del gallo, que es a las 12. Y él dice, no, yo no voy, yo no he ido nunca y no voy a ir, me quedo aquí, voy a encender para cuando lleguéis la leña, para que esté más caliente la casa, allí ponemos unos troncos, me pongo en el sillón, si me quedo adormilado, pues ya. Y en efecto, puso metió muchísima leña para que estuviese aquel lugar caliente, porque hacía mucho frío en aquella noche, estaba nevando. Y entonces aquel hombre se quedó adormilado. Y en un momento, después de una hora, antes de llegar su mujer y los hijos de la misa del gallo, escuchó un golpe fuerte, unos golpes fuertes, pero muy fuertes, en el jardín, y se asustó, de tal manera de que se levantó rápidamente a ver qué pasaba, miró por los cristales, vio que estaba nevando muchísimo, pero con su sorpresa vio que había unos gansos que habían caído allí,
pensó, estos animales, unos cuantos había, 10, 12 había, probablemente han estado pues volando y con la tormenta han caído aquí en el jardín de la casa, han caído en la huerta, pues voy a salir a recogerlos, ¿no? Dice que salió y vi allí que, en efecto, en una nieve inmensa que estaba cayendo allí con los gansos, él vio como que aquello había una forma de salvarles, porque si no se morirían congelados, ¿no? Y empezó a ir uno por uno, pero le huían, no le conocían, salían corriendo, de tal manera de que después de 15 minutos dice, se van a congelar ellos y me voy a congelar yo, como no busque una solución. Y entonces pensó que tenían ellos un ganso que vivía con ellos, amaestrado en la casa. Y dije, pues voy a buscarle. Lo fue a buscar, allí que estaba en el pajar muy calentito, lo sacó, se lo puso allí a los compañeros, a los gansos que estaban allí, y dice que fue uno por uno metiendo a todos en el pajar. Los fue llevando hasta que al final cerró la puerta y el último entró. Y dice que en aquellos momentos aquel hombre tuvo como una gracia especial del cielo, de tal manera que cayó de rodillas y dijo, ahora he entendido lo que es la Navidad. Ahora, Dios que se ha hecho hombre, y como se ha hecho hombre y ha vivido con nosotros, nos ha encauzado a todos al camino de la salvación. Nosotros no éramos capaces de ir un camino seguro, al camino de la salvación, a ser capaces de superar la tormenta tremenda con la cual podíamos morir todos. Pero sin embargo, él que era de la raza de los gansos, este animal que tenían allí, pues ha hecho como ha hecho Jesús con nosotros, ¿no? Nos ha encauzado, nos ha encaminado y nos ha llevado al puerto seguro de la salvación. Y aquel hombre, en aquella noche de nieve, antes de llegar su familia, su mujer y sus hijos, levantó los brazos y dijo, creo en la Navidad, el misterio de que Dios se ha hecho hombre, para que el hombre y la mujer vivan el misterio de Dios y vivan ese misterio bellísimo y precioso del Dios encarnado, del que Dios que se ha venido a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la vida. A mí me gusta mucho repetir, porque es una experiencia también mía personal, mirad, todo lo humano es digno de ser vivido. La Navidad es el misterio del Dios encarnado, del Dios hecho hombre, que nos dice que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha querido vivir Cristo, todo. Ha pasado frío, ha conocido a los amigos, ha vivido en una familia, ha sido traicionado, ha conocido la belleza del amanecer. Todo lo humano es digno de ser vivido. Ha estado cerca de los que sufren, ha llorado con los que lloran, ha llorado la muerte de su amigo Lázaro. Todo lo humano lo ha vivido Jesús y todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo podemos vivir unido a Cristo, como nos enseña la Virgen, nuestra Madre, que le espera y que le esperó con inefable amor de madre. Por eso para mí este misterio hermosísimo de la Navidad, ese misterio que tenemos que vivirlo por dentro para luego hacerlo vida en el amor a los demás hacia afuera. Y esto es para mí ese misterio que ensancha nuestro corazón y nuestra vida. En este sentido podemos decir que el misterio de la Navidad es un misterio que nos marca la vida cristiana. El misterio de la Navidad nos dice qué grande es ser hombre, qué grande es ser mujer. Por eso en las famosas homilías de San León Magno de la Navidad dice, cristiano, recupera y vive en este día tu dignidad de bautizado. Eso que estamos repitiendo nosotros en nuestro plan pastoral, en este año dedicado a los laicos, la santidad de los laicos, pero que lo podemos decir de los sacerdotes también, desde su vocación o desde la vida consagrada o la vida monástica, en esta noche de Navidad, en ese texto tan bello que leemos en el oficio de lectura de esos textos de San León Magno, descubre, cristiano, tu dignidad. Todo lo humano es digno de ser vivido. Fíjate qué grande es ser hombre, qué grande es ser mujer, qué grande es la dignidad
del ser humano que Dios ha hecho hombre. Podía haber sido apariencia humana, como decía alguna herejía de los primeros siglos del cristianismo, los docetas, que como despreciaban tanto lo humano y tanto al ser humano, al hombre o a la mujer, decían que Dios no se podía haber hecho hombre, era apariencia humana, parecía hombre, pero no era hombre. ¿Cómo va a ser materia? ¿Cómo va a hacerse? Y sin embargo, preciosamente el misterio que nosotros hoy estamos viviendo y que nosotros, cada uno de nosotros, en esta Navidad estamos descubriendo, es que Dios ha querido vivir mi vida, la vida humana, para que yo viva la suya, la vida divina, la vida de gracia, la vida de amistad con Él, pero también descubrir la dignidad del ser humano, la dignidad de toda persona humana, por muy perdida que aparentemente parezca que esté, por muy alejada que crea que está de Dios y de los hombres, por mucho que crea que su vida no tiene sentido o que su vida está totalmente, es una vida bellísima para Dios. Y la tercera y última parte de esta meditación, haciendo lección divina del texto que lee la Iglesia en la noche de la Navidad, dice: ahora aparecen junto a María, la gran protagonista de la Navidad, porque siempre encontramos a Jesús en brazos de María, siempre. ¿Dónde lo encontramos a Jesús en brazos de María? Lo encontramos en la Navidad, lo encontramos en la cruz, lo encontramos también en la Iglesia, en Pentecostés. Ahí también la Iglesia nace orando con María y algunas mujeres. Por tanto, siempre encontramos a Jesús en brazos de María, siempre. En las dos grandes pobrezas que son madera, dos grandes maderas que hablan de la pobreza del pesebre, que es madera, la pobreza de la cruz, que es madera pobre, pero que sin embargo Dios lo que hace es que la riqueza la viva desde su corazón y desde nuestra vida. Vamos a la tercera y última parte de esta meditación y de esta reflexión para poder meditar en este retiro de Navidad. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche y sus rebaños. Y se les presentó el ángel del Señor. Aquí el Papa Benedicto XVI dice algo precioso, que a mí me encanta repetir de la Navidad. La Navidad nos descubre quién es Jesucristo, el misterio de Jesús, que es verdaderamente Dios, por eso lo anuncian los ángeles divinos, y verdaderamente humano, por eso se le anuncia a los pastores, que son humanos, los hombres y mujeres que en aquella noche estaban ellos al raso, estaban guardando los rebaños. Los pastores eran los más pobres de la sociedad. No eran ni siquiera personas muy religiosas, no podían ir a la sinagoga ni al templo, porque ellos estaban siempre guardando de noche y de día el rebaño, ¿no? Olían mal incluso, olían oveja, no eran bien vistos por la sociedad. Y sin embargo a esos son los primeros de la Nochebuena, como repetimos muchas veces. Protagonista María, pero también hay más protagonistas en la Nochebuena, en la Navidad. Y los grandes protagonistas son los pobres, los pastores que son pobres. Estos pastores que anuncian, que se les anuncia, por eso decía preciosamente Benedicto XVI, en la Navidad se nos descubre el misterio de quién es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, esencialmente divino, esencialmente humano también, 100% divino, 100% humano, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no nos hace humano, al contrario, el pecado lo que hace es verdaderamente hacernos inhumanos, ¿no? Por eso es tan importante el descubrir esto. Y dice preciosamente Benedicto XVI, por eso son los ángeles a los que anuncian gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres que Dios quiere con locura. Y por otra parte se le anuncia a los pastores para indicarnos cómo realmente ellos son los que va dirigido todo el mensaje a la humanidad, a los más pobres, a los que estaban verdaderamente en la noche guardando los rebaños. Y la gloria del Señor los envolvía en la luz y se llenaron de temor. El ángel le dijo,
Y esta es la primera gran noticia de la Navidad, la noticia del nacimiento del Señor. No temáis, pues os anuncio una gran alegría. El tema que estamos viviendo nosotros en nuestro plan pastoral, caminando juntos con alegría, una gran alegría. La alegría brota de la Navidad, del misterio de que Dios se ha venido a vivir con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Es una manera de decir que habita en nosotros, ¿no? Habita con nosotros. Una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, es decir, ese hoy de San Lucas que expresa la actualidad, el permanente misterio de Dios vivido hoy. Hoy es Navidad, cada día es Navidad, porque Cristo sigue naciendo, cada día es Viernes Santo, porque Cristo sigue muriendo, cada día es Pascua, porque Cristo resucita, cada día es Adviento, porque estamos viviendo un tiempo siempre de esperanza, cada día es Cuaresma, porque es una llamada a la conversión. Por lo tanto, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es la profunda identidad de Cristo el Señor, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo, Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Y uno dice, ¿cuál será la señal de que Dios está entre nosotros? ¿Cuál será la señal de que Dios ha venido a vivir nuestra vida? ¿Cuál será la señal del Redentor, del Salvador? Y fijaros, es un niño, un bebé, un niño. ¿Por qué se ha hecho Dios niño? ¿Por qué se ha hecho Dios un bebé? Pues para que el hombre no tenga miedo a Dios. Si hay algo y alguien al cual nunca nadie tiene miedo, es un niño. Un niño nunca suscita miedo. Un bebé suscita ternura, atracción, capacidad de acogerlo ante su fragilidad. Pues así ha querido. La señal es un niño, un bebé. Un niño, pero un niño además envuelto en pañales de la pobreza y acostado en un pesebre, casa del pan, que es Belén, para ser un día verdaderamente alimento en el camino. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice en el texto de San Juan 6. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, fijaros, primero la realidad del Dios hecho carne, hecho humano, hecho un bebé, para que nosotros le contemplemos. San Juan de la Cruz tiene esa frase preciosa. La palabra de Dios ha sido pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. Lo que significa para toda la humanidad que todo el misterio de la Navidad nos invita a adorar. Todas las canciones al silencio, a que nuestro corazón se llene de esa actitud de esperanza. Venid, adoremos al Señor, venid, te adoremos. Y cuántas veces decimos adeste fideles, o cuántas veces decimos noche de paz, cuánta llamada a contemplar el misterio del Dios hecho carne, hecho un bebé, para que el hombre no tenga miedo a Dios, para que tengamos siempre con el Señor esa dimensión de confianza y de ternura. Y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándole se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, protagonistas de la Navidad. A Belén solo se camina cuando uno vive como los pastores en una actitud de corazón pobre. Solo los que viven esa pobreza se abren al amor de Dios. Los ricos nunca se abren a nada, se cierran, lo tienen todo, como los soberbios. Un soberbio no ama, se ama. Solo pueden amar los humildes, los pobres, los que se abren a la misericordia infinita de Dios, ¿no? Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Lo que ha sucedido, otra vez la palabra, lo que ha sucedido. Vamos a Belén. Esto os animaría yo a todos, caminando juntos con alegría, a todos los que estamos viviendo en este momento esta gracia para toda la Iglesia universal,
que es esta convocatoria sinodal que nos ha hecho el Papa Francisco. Vamos caminando con alegría, juntos, juntos. Nos necesitamos la vida monástica, necesita de los sacerdotes, necesita de los laicos, los laicos necesitan de la contemplación, de la vida contemplativa de los monasterios. Los sacerdotes necesitamos de vuestra oración, necesitamos de los laicos para que seáis capaces de transformar ese mundo según el corazón de Dios. Y todos necesitamos de la santidad, porque son los santos los únicos que nos sacan de todas las crisis. Eso lo decía Pablo VI, solo los santos nos sacan de todas las crisis, ¿no? Y fueron a toda prisa, como hemos contemplado el misterio de la Virgen en la visitación. María fue a toda prisa a ver a su prima Isabel, como decía preciosamente el poeta, el bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no pierde momento. El bien hay que hacerlo a prisa, que el mal no pierde momento. Por eso destaca que la actitud de María en la visitación fue visitar a prisa la montaña, a su prima Isabel, que vivía allí en Encarén, también como una especie de casitas cerca de Jerusalén, donde podían los sumos sacerdotes hacer su función en el templo. Y allí fue María, y pasó 3 meses ayudando a su prima Isabel. Pues ahora es la misma actitud, de prisa. Fijaros lo que dice, porque es muy hermoso, ¿no? Dice que sucedió y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa los pastores, los pobres, a toda prisa. Pues como le pasa a José y a María cuando caminan hacia Belén. Ellos van también ligeros de equipaje. ¿Por qué? Porque no llevarían muchas cosas. No se puede caminar deprisa cuando uno tiene muchas cosas que guardar. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fijaros, esto sí que es precioso. Encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Fijaros que también los pastores, como los pobres, tienen siempre una cierta como sintonía, porque podían haber dicho ellos, vamos allí, van a hacer el Mesías, el Salvador, y van a hacer ahí en un pesebre con olor a los animales, con unas vacas, con el buey, la mula, con todos los que están allí, y van a hacer aquí el Señor, va a ser este niño envuelto, un niño envuelto en debilidad, en un pesebre además, no tiene ni un sitio y no han tenido una cunita siquiera para poderlo acunar, como hacen todas las madres, ¿no? Pues fijaros que esto es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque le encontraron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí vamos nosotros también en este retiro de Navidad, caminando juntos con alegría, a ir todos al portal, con ese corazón de pobre como los pastores, caminando ligero, como dicen los villancicos, caminante, camina ligero, no te canses de caminar, que te espera José y María con el niño en el portal. O el camino que lleva a Belén es un camino siempre recorrido desde nuestra pobreza, desde nuestras limitaciones, ¿no? Pero sabemos que cuando uno se reconcilia con sus limitaciones y con su pobreza, no es obstáculo para encontrarse con Dios, al contrario, es el trampolín para encontrarnos con el Señor. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores le decían, ¿no? O sea, fijaros que cuando llegan allí los pastores, lo que hacen es contarle a todo el mundo. Eso sería evangelizar. Eso sería nuestra vida, hacer apostolado, contarle a todo el mundo lo que hemos visto y oído. Y ellos se impresionan, empezando por María y José, que escucharían, ¿no? Los pastores llegan allí y no solamente no se decepcionan, como le pasa a los Reyes Magos. Todavía impresionante, porque ellos venían del lujo. Los magos venían del lujo, venían siguiendo una estrella, y cuando llegan allí y ven que la estrella se posa en el portal de Belén, podían decir, este no puede ser, esto no, va a vivir Dios el Mesías, o el Mesías esperado de los tiempos, va a estar ahí en un pesebre, no, esto nos hemos equivocado, ¿no? Los pobres de corazón, aunque vengan también como ellos de una situación de lujo, si son abiertos al Señor, el Señor les hace comprender y entender sus planes, ¿no?
Por eso le ocurre lo mismo a los pastores, ¿no? Y por eso podíamos terminar diciendo que en el último momento está explicado lo que estamos viendo en este retiro, la actitud de María que le esperó con inefable amor de madre, porque dice el texto, que va a repetir después 2 veces Lucas, 2 veces lo va a repetir, esta es una de ellas, que dice así: María por su parte guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Eso tiene que ser un retiro, eso tiene que ser una vida cristiana. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que digerir meditándolas en nuestro corazón, gustándolas. Es como digerir, es como, yo siempre digo que el trato con el Señor es lo que nos ayuda a digerir los malos tragos de la vida. Porque si no, los tragos se nos quedan atragantados y nos pasamos toda la vida repitiéndonos como la cebolla, todo lo que está atragantado en nuestra vida. Es muy fácil saber lo que no hemos digerido en nuestra vida, y es todo aquello que lo estamos repitiendo como la cebolla continuamente. Significa que no lo hemos digerido. Lo que se digiere se asimile, lo que se asimila se olvida ya. Pero cuando hay una cosa que la seguimos ahí manteniendo, de odio, de rencor, o de lo que sea, o de misticismo, o de qué tal, pues es porque no lo hemos digerido. María lo digiere, lo guardaba todo en su corazón, lo digería en su corazón. Por eso ella acepta los proyectos del Señor, los proyectos de su corazón. No significa que lo entendiese todo, por eso lo guardaba, porque había cosas como nos pasa a nosotros en nuestra vida. Nosotros hay muchas cosas en nuestra vida que no las entendemos, y a lo mejor no las entenderemos nunca. ¿Por qué me ocurrió aquello? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el Señor aparentemente parece que quería esto que tanto me ha hecho sufrir? ¿Por qué el Señor no solucionó este tema y lo dejó un tiempo que me ha hecho tantísimos momentos de dolor, de problemas, de sufrimiento a mí, a mi familia, a los que yo quiero, ¿no? Sin embargo, pues hay que reconocer que solamente tenemos que tener como actitud la de la Virgen, meditarlo y guardarlo todo en el corazón para digerir los grandes tragos de la vida. Cuando yo visitaba, por ejemplo, en la visita pastoral que estoy haciendo ahora en la ciudad de Toledo, pero cuando estaba en la diócesis anterior mía de Coria Cáceres, distintos pueblos muy pequeños, de las Urdes o de distintos sitios, yo me acuerdo una cosa que me decía mucho a la gente sencilla de los pueblos: Padre, menudo trago tiene la vida, cuánto hay que tragar. Alguna mujer me dijo: yo he perdido ya 2 hijos jóvenes. Me decía alguna persona, cuántos tragos tiene la vida. Y yo pensaba en este texto precioso de la Navidad. María tragó el misterio del amor de Dios, lo digirió porque lo guardaba y lo conservaba en su corazón, el amor a Cristo, a su Hijo. Y entonces, cuando uno guarda las cosas en su corazón, pues pasa como cuando se van digiriendo las cosas, como cuando uno se ha atragantado un poco y bebe agua, y un poquito de agua y tal, acaba todo entrando, acaba todo digiriendo, y lo que se suele entrar y digerir se suele asimilar. Pues eso es un poco lo que es nuestra vida espiritual. Y en este tiempo de Navidad y de Adviento, también final ya de año, podríamos pensar la cantidad de cosas que no hemos digerido en nuestra vida, quizás en el año que estamos terminando, y que tenemos que aprender a vivirlos desde la fe y desde la esperanza. No que no tengamos la cabeza para pensar, no que incluso a veces hasta no pasa nada porque nos enfademos con Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía con mucha gracia que se enfadaba a veces con Dios, porque eso significa tener mucha fe y mucha esperanza. Las personas que amamos también le decimos lo que pensamos. Pero sin embargo, y aquí está la clave de todo este retiro, con María en el misterio de la Navidad, esta gran protagonista de todo el misterio de la Navidad, tenemos que aprender a guardar todas las cosas en su corazón, en nuestro corazón, también en su corazón y también en el corazón de Cristo. Mejor que en el corazón de Jesús y en el corazón de María no puede estar nuestra vida, pero también guardar nuestras cosas en nuestro corazón, guardarlas para, pues el Padre sabrá, y reconciliarnos con ellas. Mirad, si algo llama la atención de la actitud de María en el misterio de la Navidad, es que es una mujer reconciliada con la voluntad de Dios. No se le ve en ningún momento amargada, ni rechazando el misterio de Dios,
y diciendo, en menudos líos me mete Dios. Pues como Dios me siga metiendo en tantos líos, sin embargo ella se reconcilia, acepta el camino que lleva a Belén. Ese camino que lleva a Belén, que baja hasta el valle, que la nieve cubrió y que está lleno de tantas y tantas cosas y de tantos y tantos problemas y dificultades, pero que al final la gran riqueza de los que siguen a Cristo es el mismo Cristo, es el mismo Jesús en nosotros, en nuestra vida. María y José se quedan con el tesoro, que es el niño que nació en Belén.